Chasing Aesthetics, un podcast sobre nutrición, entrenamiento y estilo de vida. Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio. Hoy tenemos la suerte de estar con Beñat. Así que bueno, Beñat, preséntate quién eres, qué haces y háblanos un poco de ti. Soy Beñat Arocena, estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Nos conocemos, Ander y yo, de la universidad, de la carrera, somos compañeros de universidad. Compartimos aficiones, culturismo, entrenamiento. En un futuro tengo pensado competir en culturismo natural y bueno, así estoy haciendo el trabajo fin de grado con mi compañero Gonzalo, que ya le conoceréis, y eso es todo. Bueno, como podréis ver en el título, hoy venimos a hablar del daño muscular, que Beñat sabe bastante al respecto. Así que bueno, primero de todo, me gustaría que nos explicaras qué es el daño muscular realmente, ¿no? Vale, sí, lo primero de todo tenemos que tener claro cómo se da ese daño muscular, qué consiste, y es que existen unas alteraciones en la fibra muscular, más exactamente en el sarcómero, en la unidad contráctil, y ahí existen dos discos Z, y esos son los discos que se ven dañados, y es por eso por lo que se nos dan esas DOMS, o el daño muscular, esas agujetas. Como, digamos, introducción a este tema, ya sabemos que hay, siempre se ha dicho, ¿no?, que hay tres mecanismos para que se dé la hipertrofia, que son la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Por lo tanto, en este episodio vamos a ver si realmente ese daño muscular es tan esencial como siempre se ha dicho, ¿no? Entonces, sin más miramientos, me gustaría que nos dijeras, Beñat, realmente qué relación tiene el daño muscular con ese estrés metabólico o cell swelling y con la tensión mecánica. Vale, eso es. Como has dicho tú, siempre se ha pensado que son los tres mecanismos esos los que producen la hipertrofia, pero realmente se ha visto que el daño muscular es un resultado de los otros dos. La tensión mecánica, por un lado, que es imprescindible para que haya hipertrofia, y no tenemos que pensar en ella como la tensión de una repetición, sino la tensión que se lleva a cabo durante una serie. Y luego el estrés metabólico, que es totalmente dependiente de la tensión mecánica, van juntas, por así decirlo, o sea, una no se puede entender sin la otra, y también se da a medida que va pasando la serie, a medida que se van fatigando las fibras musculares. Y el daño muscular entra ahí en juego como resultado de las otras dos. Es decir, no es que sea malo o bueno, depende, ¿no? Es bueno hasta un punto y pasando esos umbrales puede llegar a perjudicarnos. Efectivamente, más adelante ya lo comentaremos, pero al final es eso. Puede que realmente el daño muscular sea un subproducto, no algo que vayamos a buscar, o sea que no estemos centrados en buscarlo como tal. Entonces, me gustaría que toques un poco un tema que es el tema de la síntesis proteica, ¿no? Ya sabemos que el aumento de la síntesis proteica se relaciona con mayores ganancias. Entonces me gustaría saber dónde entraría aquí el daño muscular, es decir, qué papel juega aquí. Sí, vale, eso es. Si recuerdas, hay un estudio muy conocido de Damas y Colaboradores en el Vamos a que... estar poniéndolo aquí en YouTube en la pantalla. Si me estás escuchando en el podcast, te lo voy a dejar justo abajo. Y bueno, va a hablarnos un poco Beñat sobre esto porque es bastante interesante. Eso es, en ese estudio se vio cómo las primeras semanas de entrenamiento se ve que la síntesis proteica muscular es más elevada que, por ejemplo, la tercera semana de entrenamiento. Y entonces tú ves eso y dices, ¡fua! Entonces el daño muscular quiere decir que produce hipertrofia, ¿no? Pero se ha visto que en las primeras semanas la síntesis proteica destinada a reparar el daño muscular es muy alta, ese porcentaje. Por lo tanto, en la tercera semana la síntesis proteica muscular destinada a esa hipertrofia muscular es más alta que en la primera. Por lo tanto, como conclusión de esto podemos sacar que el daño muscular va a generar que esa síntesis proteica en gran parte vaya a repararlo. Por lo tanto, las ganancias no van a ser tan grandes como si el daño muscular es un poco menor. Por lo tanto, podríamos decir que hay cierto umbral, ¿no? Eso es. En esa síntesis. Eso es. O sea, no es que el daño muscular sea lo peor,
porque puntualmente está bien y buscarlo alguna vez puede ser beneficioso, pero si continuamente entrenamos para destruir músculo, que es lo que se pensaba antes los bros, eso es un error porque va a afectar a otras variables como la frecuencia, la intensidad, y al final no nos va a dejar entrenar con la intensidad, la frecuencia y el volumen que necesitamos para maximizar esas ganancias. Por eso es precisamente por lo que quizás una bro split como tal que se hacían antes no es lo más óptimo, porque estamos metiendo demasiado daño muscular en una misma sesión y bueno, también sabemos que el cuerpo tiene un techo límite, ¿no? Por sesión también. Y no podemos pasarnos a pesar de que vamos a tener más tiempo para recuperarnos y nos vamos a recuperar, sí, pero puede que no sea más óptimo. Por lo tanto, una vez hablado de esto, me gustaría también que, pues eso, nos relaciones el daño muscular con otras variables, como podría ser, por ejemplo, la frecuencia. Yo creo que es bastante interesante y de cara a la aplicación práctica es bastante útil. Eso es. A ver, tenemos que pensar que el daño muscular, traducido en DOMs o agujetas, no nos va a permitir entrenar de la misma manera que si no las tenemos. Por lo tanto, si vamos a ir a entrenar, vamos a tener unas agujetas que no nos podemos ni mover, seguramente ese entrenamiento no nos sirva como nos podría servir uno sin agujetas o sin tanto daño muscular. Entonces, si como programamos nos pasamos con intensidades, otros ejercicios, que luego hablaremos qué ejercicios son los que más daño muscular inducen, puede que no nos deje darle tanta frecuencia semanal a un grupo muscular, por ejemplo, con el que nos estemos pasando, y por lo tanto, pues las ganancias se van a ver perjudicadas. Eso. Por lo tanto, bueno, este no es un podcast sobre frecuencia, ¿no? Pero por dar pequeñas pinceladas a próximos podcasts que haremos sobre ello, yo creo que hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué últimamente se ha estado diciendo más que es mejor hacer una frecuencia 2, frecuencia 3? Bueno, ya hemos visto, ¿no? En diferentes artículos, de hecho, el último que ha hecho Brad Schoenfeld, se ha visto que realmente no es determinante la frecuencia, sino el volumen total semanal, ¿no? Pero, ¿por qué es inteligente hacer esto? Pues bien, es inteligente por lo que nos ha comentado Beñat, es inteligente por el hecho de que si dividimos las series en diferentes sesiones, el daño muscular va a ser menor y vamos a poder gestionar la recuperación de una mejor manera. Por lo tanto, Eso es. puede que sea más inteligente. Así que bueno, una vez que has hablado de esto, ya me acabas de comentar, ¿no? Has dicho un poco de tipos de ejercicios, fibras y demás. Sí, me gustaría que nos hablaras un poco de qué relación tienen ciertos ejercicios, ciertas involucraciones de fibras musculares con este daño muscular. Ya sabemos, por ejemplo, pues que los excéntricos que generan más daño muscular, sabemos alguna que otra cosa sobre las cadencias y demás. Me gustaría que entres un poco más en materia y nos expliques un poco. Vale, eso es lo que acabas de decir. Sabemos que ejercicios excéntricos, cuando el músculo está en estiramiento, se genera mayor daño muscular, por lo tanto está bien meter estos ejercicios porque son necesarios para la hipertrofia, pero tenemos que tener cuidado y tampoco nos podemos pasar con ellos y tenemos que saber dónde meterlos en nuestra programación. Otro punto que también es interesante es que pues, aguantar cadencias excéntricas de 4 segundos, por ejemplo, puntualmente puede estar bien, pero realizarlo en todos los ejercicios continuamente también nos va a llevar a unos grados de daño muscular inalcanzables. Y por otro lado, el tipo de fibra también hay que tenerlo en cuenta, ya que sabemos que el tipo de fibra 2, o sea, las fibras tipo 2, se dan mayor daño muscular o tienen tendencia a que se dé mayor daño muscular. Efectivamente, yo creo que al final tenemos que verlo como una herramienta, ¿no? Pues es lo que estaba diciendo. ¿Los ejercicios excéntricos generan más daño muscular? Sí. ¿Quiere decir eso que por generar más daño muscular vamos a generar más hipertrofia? No del todo. Ahora bien, ¿es una buena estrategia en ciertos momentos de nuestra programación? Puede que sí. O sea, hay que cogerlo al final con pinzas. No sé qué opinas de eso. Sí, eso es. O sea, al final no tenemos que pensar que porque genere mayor daño muscular tampoco los podemos meter, sino que hay que meterlos inteligentemente, ¿no? Y, o sea, al final no es que vayan a generar más hipertrofia, pero sí que hay que meterlos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos antes, un peso muerto rumano es un ejercicio brutal
un estímulo brutal, pero nos va a generar un gran daño muscular. ¿No hay que meterlo? Sí, claro que hay que meterlo. Bueno, si te apetece, ¿no? O sea, si Sí, lo sí, programas así. está claro, no es Pero, o esencial. sea, se puede meter perfectamente y es un ejercicio brutal, pero controlando otras variables. Efectivamente. Todo tiene su momento y si realmente sabemos planificarlo, ¿no? Porque Eso ahí es. viene la importancia, ¿no? De planificar realmente un mesociclo con anterioridad para poder saber en qué momento tenemos que emplear ciertas técnicas, ciertos ejercicios puede que vengan bien en cierto momento y no en otro. Si estamos a un final de un mesociclo, pues es probable que haya daño muscular, no hay otra, ¿no? Pero siempre hay momentos en los que se puede evitar. Bueno, entonces yo creo que has tocado ya bastante sobre este tema. Creo que hemos cubierto más o menos todo el espectro. Ahora me gustaría que me des un poco tu opinión. Yo, bueno, leo bastante a Mike Israel y él, en una de sus ponencias, decía que hay un orden para que se genere la hipertrofia, ¿no? Él dice, tengo aquí apuntado, él dice que está primero el volumen, luego la intensidad relativa, que ya sabemos que son pues, las repeticiones entre cámara y la presión subjetiva al esfuerzo. Luego estaría la sobrecarga metabólica, o sea, perdón, luego estaría la carga, claro, el peso movido, y luego ya la sobrecarga metabólica, que, bueno, realmente esto va a venir ligado al volumen, la intensidad relativa que hemos dicho previamente. Entonces, pues esto sería algo que se conseguiría pues, con técnicas más avanzadas, que luego ya en siguientes podcasts nos van a hablar sobre ello. ¿Cómo ves esto? ¿Dónde es realmente el daño muscular? Yo tengo mi opinión al respecto, pero me gustaría que me comentaras a ver qué piensas. Pues yo creo que el daño muscular, como hemos comentado antes durante todo el podcast, la entrevista esta, debería estar abajo con la sobrecarga metabólica. O sea, es decir, tú tienes que programar tu entrenamiento en base al volumen, la intensidad, la frecuencia y como resultado obtener ese daño muscular. O sea, de ningún modo debemos programar nuestro entrenamiento para generar daño muscular. Efectivamente. Y bueno, con eso yo creo que es una perfecta manera de acabar lo que es el general sobre daño muscular. Con esto que acaba de decir Beñat, es decir, el daño muscular no es algo que hay que buscar, es algo que va a venir como consecuencia de otras variables, pero sí que tiene lugar. Es decir, puede que no sea esencial para la hipertrofia. En mi opinión, por ejemplo, no es algo esencial para la hipertrofia. De hecho, ya hemos visto diferentes estudios que acaban de salir que dicen que no es determinante. Incluso puede que otro de los factores determinantes tampoco lo sea, aunque está por estudiar. Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, dar una conclusión a esto, Beñat? Vale, pues eso, como hemos dicho, yo creo que lo más importante es que no hay que entrenar para romper ese músculo, o sea, no tenemos que intentar entrenar con intención de romper músculo para luego recuperarlo. Tenemos que entrenar con un buen volumen de entrenamiento, un óptimo volumen de entrenamiento, una óptima intensidad y a partir de ahí, como resultado, que se dé ese daño muscular. Por otro lado, tenemos que tener claro que los ejercicios excéntricos generan mayor daño muscular, por lo que hay que programarlos inteligentemente. De lo que siempre hablamos, que la sobrecarga progresiva, o sea, esa sobrecarga progresiva se tiene que ver a la hora de programar. Y sobre todo lo más importante es eso que hemos comentado, que la gente se cree que si no genera DOMs o agujetas, que no está entrenando, ¿no? Y se ha visto en diversos estudios que se da hipertrofia aún sin ese daño muscular. O sea que yo creo que eso es lo más importante de todo esto. Efectivamente. Al final, eso es lo más importante que podemos sacar de todo lo que nos ha comentado Beñat. Y bueno, ahora lo que me gustaría es, una vez que ya hemos hecho las conclusiones, me gustaría que contemos un poco la experiencia que tenemos ambos con este daño muscular y realmente cómo tú que nos estás escuchando podrías sacar ventaja a esto, podrías aplicarlo con las personas a las que entrenas, contigo mismo, porque yo creo que es bastante importante al final la aplicación práctica. A todo el mundo le gusta saber la teoría, pero ¿a qué vienes realmente? Vienes a saber cómo aplico yo esto, cómo esto me puede beneficiar y en general de qué me puede servir. Así que me gustaría que contaras un poco tu experiencia, Beñat, y luego te hablaré yo de la mía.
Vale, pues yo conmigo mismo, bueno, como sabes, yo ahora mismo no me estoy dando el entrenamiento porque siempre hemos hablado, ¿no? Que yo para mí nunca tenía suficiente con mi entrenamiento y siempre terminaba pasándome en volumen, en intensidad, y por lo tanto me está llevando Sergio, que creo que también lo conoceréis dentro de poco, me está llevando el entrenamiento. Y bueno, pero hasta hace poquito me lo estoy llevando yo y creo que es importante dar un feedback. O sea, es decir, que apuntes cómo de recuperado te sientes, cuánto te ha costado ese entrenamiento, qué nivel de agujetas tienes, porque al final, si no lo apuntas, vale, dices, Buah, sí, yo creo que con este entreno tuve agujetas, tuve DOMs, no sé qué, pero al final llevarlo apuntado y un feedback escrito ahí es importante. Luego, con los sujetos que yo entreno, al final es eso, ¿no? Que yo siempre les digo que me vayan diciendo cómo se encuentran, qué ejercicios, si los ejercicios le van bien, si no, si cambiarían algo. Al final de cada sesión que te digan, cuánto les ha costado, si se sienten recuperados, si están muy cansados, ¿no? Al final eso es lo que nos va a ir marcando si nos estamos pasando o no. No sé tú cómo lo ves, qué experiencia tienes. Efectivamente, yo, bueno, ya hemos hablado Beñat y yo sobre este tema bastante anteriormente, y básicamente es eso. Yo antes entrenaba de una forma que, bueno, yo entrenaba intenso y no me cansaba. Es decir, yo no veía que me estuviera cansando, siempre iba al límite, le daba más. ¿Qué estaba pasando? Al final tú contigo mismo no eres objetivo, es imposible. Entonces eres bastante subjetivo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado de eso? Pues el resultado es que tu volumen de entrenamiento se va por las nubes. Como consecuencia, normalmente el daño muscular también es mucho mayor. Por lo tanto, yo creo que es esencial tener una visión de otra persona para que esta persona realmente te pueda regular, porque sí, nos podemos autorregular, luego vamos a hablar de cómo realmente nos podemos autorregular, pero yo creo que es esencial tener una visión externa para realmente saber. Y en el momento que yo, pues por suerte, Ivonne hace tiempo me ayudaba, ¿no? De hecho, hasta hace muy poco hemos estado trabajando. Yo creo que es esencial tener a una persona que realmente sepa darte unas directrices y te diga, te estás pasando, quizás deberías de regular un poco más el volumen. Yo, por ejemplo, tenía el problema de que metía muchísimo volumen residual. ¿Qué es volumen residual? Pues volumen residual es meter más series, más repeticiones de las que debes, y ese volumen se va pues a la mierda, básicamente. En el momento que aprendí realmente a regular ese volumen, a autorregularme yo también, o sea, es decir, a ver cuándo estoy cansado, cuándo realmente el siguiente día noto agujetas, creo que marca una diferencia inmensa, y es la clave para seguir progresando, porque claro, yo antiguamente me veía que no tenía problemas de recuperación, seguía dándole porque comía bien, dormía bien, no había ningún problema, pero realmente estaba estancado, o sea, no progresaba, no iba para abajo, pero tampoco iba para arriba. Eso es. En el momento que aprendes realmente a regular eso, es cuando vienen los cambios y es cuando realmente empieza a cambiar la cosa. Eso es la mítica frase que siempre se dice, ¿no? Que dices, qué mítico, parece una tontería, pero es la puta realidad. Más no siempre es mejor, ¿no? Y mejor es mejor. O sea, que lo que hagas sea lo justo, lo necesario para progresar. Efectivamente, suena tópico, pero en ciertos momentos es la realidad. Al final nos creemos que nunca estamos haciendo suficiente porque somos así, al final, pues nos gusta entrenar y demás, y nunca es suficiente para ti. Pero tienes que saber que hay un límite, y en el momento que comprendes eso es cuando empiezan a venir los resultados. Así que básicamente sería eso. En cuanto al daño muscular, he aprendido realmente a regular ese daño muscular, porque yo creo que siempre cuando entras al principio al gimnasio, yo te hablo ya hace mucho tiempo, pero cuando entras al gimnasio, pues siempre el mítico bro del gimnasio te dice lo típico. Pues tienes que reventar el músculo, tienes que reventar las fibras, si no sales a gatas de un entrenamiento de pata no has hecho nada. Hasta cierto punto es verdad, porque el problema también está con la intensidad
la intensidad relativa es ese problema. O sea, el problema de que la gente se aprovecha a veces, por así decirlo, de no entrenar lo suficientemente duro porque dice, no, es que si tengo agujetas estoy haciéndolo mal. Tampoco es así, o sea, hay que tener un límite ahí. Así que bueno, yo creo que con esto podríamos concluir. Ha sido bastante completo. Y bueno, me gustaría que digas, pues a ver dónde te podemos encontrar, qué estás haciendo actualmente y demás. Vale, sí, eso es. Al principio se me olvidó decir que soy colaborador en Trainology, que podréis ver diferentes artículos, podcast en el nuevo Patreon que hemos lanzado. Y aparte, pues en Instagram suelo aportar de vez en cuando alguna píldora ahí informativa, aunque ahora andamos bastante liados ahí con el tema de la uni y cositas, pero bueno, se intenta lo que se puede. Y eso, en mi Instagram que os dejarán ver por ahí, y eso es todo. Pues sí, básicamente es eso. Yo creo que Beñat es una persona en la que nos tenemos que fijar bastante. Puede parecer incluso, bueno, ahora que estás viendo o escuchando este podcast, puedes pensar, joder, vaya chaval, pues si tienen 22 años, ¿qué me van a enseñar estos? Porque, mira, me gusta abrirme en este aspecto y me da igual decirlo. Mucha gente, solo por el hecho de que alguien no tenga 35, 40 años, piensa, joder, ¿qué me va a contar este chaval si es un crío? Bien, puede ser un crío, pero no tiene nada que ver con la experiencia adquirida y el conocimiento adquirido que tenga esa persona. Por lo tanto, yo creo que Beñat es una persona en la que hay que fijarse, de cara al futuro va a aportar bastante. Y bueno, básicamente es eso, seguimos trabajando en ello y vamos a hacer que esto realmente sea algo referente en un futuro no muy lejano. Así que bueno, como conclusión, me gustaría que tú que nos estás escuchando nos dejes bien en una review en iTunes, una review en iVoox o en un comentario de YouTube. ¿Quién quieres que venga próximamente? ¿De qué tema quieres que hablamos? Porque al final lo que me interesa es que colaboremos todos y darte lo mejor, lo que realmente tú quieras. Así que comenta quién quieres que venga, de qué quieres que hable y lo vamos a hacer realidad. Así que bueno, Beñat, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Es que ricasco a ti, Ander. Si no quieres perderte los siguientes episodios, suscríbete al podcast o sígueme en Instagram, Anderstetic. Puntúa el podcast para que esto siga creciendo.